constitucional y económico. Por lo tanto, cualquier cosa que afecte el libre comercio vamos a tener que mirarla con lupa. Ahora bien, seguimos. No es la propiedad y el libre comercio lo único que garantiza la Constitución o la legislación argentina, porque uno tiene derecho a propiedad y uno tiene derecho a industria lícita, pero, por ejemplo, vamos a leer artículos del Código Civil. Hay un artículo que habla, el 10, uno de los primeros, de abuso del derecho. Y dice que el ejercicio de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de derechos. Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o que excede límites impuestos por la buena fe, la moral o las buenas costumbres. Acá ya tenemos que lo que les dije tan fuertemente hace instantes está un poquito relativizado. Parece que hay algunos límites a la propiedad y al libre comercio. Y acá vamos a ver uno más concreto, abuso de posición dominante. Esto es Código Civil, no es Ley de Defensa de la Competencia ni ninguna legislación hecha por inferior, si ustedes quieren, ¿sí? Abuso de posición dominante. El Código Civil nos dice que se considera que se está abusando el derecho cuando determinada persona o empresa tiene una posición dominante en el mercado. Esta definición es económica, no es jurídica. Hay que buscarlo en las ciencias económicas, pero cuando esa posición dominante se use para generar perjuicio en las otras partes, ¿sí? Y se acuerdan ustedes que hablábamos en la introducción del concepto de orden público, que se lo explicaba más bien desde la cuestión conceptual y no vimos ninguna norma que explique o que regule el orden público. Bueno, acá tenemos en el Código Civil un artículo que empieza llamándose orden público, sigue con fraude a la ley y tiene una definición bien clara de lo que es el orden público. Dice, las convenciones particulares, los acuerdos entre partes, los contratos, no pueden dejar sin efecto leyes en cuya observancia esté interesado el orden público. Si nosotros habíamos visto que el orden público son cuestiones elementales, cuestiones básicas, los grandes pilares del ordenamiento jurídico, lo que está diciendo este artículo es que un convenio entre partes no lo puede modificar, no lo puede dejar de lado. Es decir, si nosotros acordamos algo que está prohibido por la ley, ese contrato no va a valer. ¿Qué pasa si nosotros acordamos eso? Esa es la pregunta que viene al final. Bueno, no vale el contrato. Es decir, la libertad de comercio, rige la libertad de comercio, hay derecho de propiedad, pero si en el uso de esa libertad de comercio las partes, por sus acuerdos o por sus acciones, comprometen el orden público, esa libertad de comercio parece no ser absoluta y parece encontrar un límite. En concreto, la respuesta de la pregunta violeta, ¿qué pasa si un convenio viola el orden público? Bueno, ese convenio no vale. Entonces, tenemos un trasfondo jurídico que es que en la propia Constitución está el derecho de propiedad, está la libertad de comercio, pero también está el orden público. Y en el ordenamiento jurídico argentino y de Occidente en general, tenemos, así como garantizado el derecho a hacer negocios, a comerciar, también tenemos regulado que algunas cuestiones de esa libertad de comercio y de la voluntad de las partes, de lo que querramos hacer, van a estar limitadas en pos del bien común. Este concepto que es medio difícil de entender algunas veces, pero ¿qué sería el bien común en un sistema de mercado y de comercio? Por ejemplo, que haya libre competencia, que la competencia sea limpia, que el mercado sea transparente. Cuando hablo de transparente estoy pensando en evitar que alguien tenga una información indebida o que le genere un beneficio que no sea necesariamente porque hace las cosas mejor. Evitar abusos. Algo que hace el bien común es la estabilidad jurídica. Entonces, del artículo que les mostraba recién, este que decía que las partes no pueden, por su acuerdo, contradecir el orden público, sale estos adjetivos que decimos ahí en azul respecto al orden público. El orden público es indisponible para las partes. ¿Qué quiere decir? Que las partes no pueden renunciar. Es decir, si el orden público nos da un derecho a evitar abusos en la competencia, no se puede renunciar a ese derecho y además no se puede modificar. Es decir, el orden público no es parte del comercio. El orden público no es parte de una negociación entre partes. Por supuesto, siempre hay excepciones. Va a haber algunas veces que
que vamos a encontrar que el orden público se deja disponer. Es decir, que nos da permiso, pero tiene que hacerlo explícitamente. Entonces, esta tensión la vamos a ver en toda la materia. Tenemos una filosofía de la Constitución que nos deja libertad de comercio para actuar y un orden público que pone algunos límites. Vamos a ver repetidas veces que la tensión y los potenciales problemas a veces se resuelven claramente, pero no siempre se resuelven claramente. La libertad de comercio no va a ser absoluta y el orden público va a tener diferentes graduaciones y diferentes niveles de inmiscuirse en la vida de las personas y en la vida económica de las personas. Vamos entonces ahora sí a ver obligaciones. Les adelanto que lo que vamos a ver en el resto de esta clase de obligaciones, principalmente, por no decir casi exclusivamente, es normativa que viene del Código Civil de la Nación. ¿Qué es una obligación y qué implica? Bueno, una obligación es una relación jurídica, es un vínculo. Es un vínculo que conecta a las partes, ya vamos a leer la definición, es un vínculo que es relevante jurídicamente, acá empezamos a darle definiciones a las palabras, y este vínculo es un vínculo jurídico, y como vínculo jurídico es coercible, exigible y ejecutable. ¿Qué quieren decir estas tres palabras? El vínculo jurídico coercible viene de la palabra coerción. La coerción es la capacidad del Estado de aplicar fuerza. Fuerza va desde un palo de un policía para que te corras de la calle, hasta una sanción, una multa, determinadas cuestiones, pero tiene que ver con la capacidad del Estado que tiene para hacer cumplir sus leyes. Por lo tanto, que algo sea jurídicamente coercible no quiere decir que quien se siente perjudicado puede aplicar la fuerza respecto a la otra persona, sino que puede ir al Estado a pedirle que cumpla sus funciones de coerción, que utilice la fuerza pública para que esa obligación se cumpla. Exigible quiere decir que se le puede pedir al otro que lo cumpla, y ejecutable quiere decir que en caso, que se le puede pedir a la otra parte que cumpla su obligación por intermedio del Estado, y ejecutable quiere decir que en caso de que no la cumpla, se puede buscar alguna forma para compensar ese interés. Vamos a profundizar esto en el resto de la clase de hoy. La obligación es una relación jurídica en donde hay dos partes, una es la parte activa, o el acreedor, y otro es el pasivo, o el deudor. Como mínimo hay dos partes, puede haber más partes. Y es una obligación coercible, exigible y ejecutable. La prestación tiene un objeto. El objeto es el qué de la obligación. ¿De qué se trata esta obligación? ¿Cuál es esta prestación? Y la prestación también tiene características definidas en la legislación que son que debe ser posible, es decir, yo no me puedo obligar a asegurarle a nadie que se vaya al cielo o al infierno, por decir algo. Yo puedo prometerlo, pero eso no configuraría un vínculo jurídico. ¿Sí? La prestación debe ser determinable. La prestación debe ser, por supuesto, lícita y debe ser patrimonial. En el asunto de la prestación lícita, si yo me comprometiera, si yo firmara un contrato para proveer a una persona de alguna sustancia ilícita, de cualquier tipo, o para hacer algún tipo de tareas que están prohibidas por la ley, esa obligación no tiene efecto jurídico. ¿Qué quiere decir, en otros términos? Que uno no puede ir a la policía o a la justicia a decir, señor juez, esta persona, yo le di tanta plata, me dijo que me iba a dar tal producto, no me lo dio, quiero que me dé ese producto. Porque justamente al ser ilícita no es coercible, no es exigible, no es ejecutable. El nuevo Código Civil, es decir, el que tenemos vigente, yo digo nuevo código porque como vimos en el presi de la introducción a esta materia, se reformó en el año 2015, lo cual para un Código Civil es muy reciente. El artículo 724 define la obligación. La obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación determinada a satisfacer un interés lícito y ante el incumplimiento a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Como vemos, aquí tenemos un ejemplo de un artículo que si yo se los digo muy rápido quizás no entienden todo, pero que si vamos desmenuzándolo y habiendo entendido el concepto,
aparecen los elementos que vimos recién. Hay como mínimo dos partes. Hay una parte que le tiene que dar o hacer algo en favor de la otra. Ese algo que se tiene que hacer tiene que ser un interés lícito. Y en caso de que no se cumpla, se puede satisfacer el interés. Ya vamos a ver cómo, ¿sí? Y en el artículo que sigue tienen algunas de las características que habíamos visto recién. Las prestaciones, vamos a profundizar esto, es el comportamiento del deudor para satisfacer el interés del acreedor. Enseguida vamos a ver una clasificación bastante básica que son prestaciones de dar, de hacer, o sus contrarios, de no dar y de no hacer. Un pequeño paréntesis. Si bien nosotros vamos a ver la próxima clase, contratos, acá voy a mezclarnos y confundirnos un poquito a propósito, pero quiero dejar esta idea sentada. La obligación es, como vimos recién, el vínculo jurídico que genera que alguien tiene que cumplir una prestación en favor de otro. El objeto de la obligación es esa prestación. En cambio, el contrato, que todavía no lo definimos y que lo vamos a ver en la próxima clase, es un vínculo que genera obligaciones. Y el objeto del contrato es generar obligaciones. Para decirlo de otra manera, nosotros en la obligación tenemos un interés concreto, puede ser hasta pequeño, más grande o no, pero en general son intereses pequeños las obligaciones. Y el objeto de la obligación es la prestación que el deudor tiene que hacer para satisfacer al acreedor. En cambio, el objeto del contrato no es cada una de estas obligaciones, sino generar un conjunto de obligaciones. Y esto lo vamos a ver cuando avancemos en la materia, que la lógica es que, lo vamos a entender en la lógica de los negocios. El contrato en general, cuando estamos hablando de un negocio con cierta complejidad, no digo enorme, pero un negocio con determinada complejidad, hay más de un interés, hay más de una obligación, hay más de una prestación implícita en ese contrato, ¿sí? Entonces, las obligaciones tienen como objeto la prestación y el objeto del contrato es que se generen las obligaciones. Si lo pensamos usando la definición que les dimos, el objeto del contrato es generar obligaciones. O dicho en otras palabras, el objeto del contrato es generar estas relaciones jurídicas. Y estas relaciones jurídicas que tengan a satisfacer un interés. Vamos a volver sobre este concepto, pero no quiero dejar de decirlo. Después de este primer concepto que explicamos de obligación, vamos a entrar al concepto de responsabilidad. Y acá es donde empiezan a verse que en el lenguaje jurídico y en el lenguaje cotidiano, las palabras no tienen necesariamente el mismo significado. En particular, la palabra responsabilidad en el lenguaje cotidiano puede tener alguna connotación de, bueno, o que uno está a cargo de determinada tarea, o que determinadas cosas tienen que hacerse de determinada forma, o que, dicho para decirlo negativamente, no está bien hacerlas de otra manera, o hacerlas de determinada manera no genera los mejores resultados. Jurídicamente, acabamos de ver que el deudor debe cumplir una obligación. Esto es lo que quiere decir que es responsable por la misma. Ahora, responsable no es exactamente igual que en el lenguaje cotidiano. Responsable es aquella persona que en el caso de incumplir, le podemos exigir legalmente que lo cumpla, perdón, hay un error de tipeo ahí, o bien generarle una responsabilidad por el incumplimiento. En concreto, la responsabilidad que tenemos ahí pegadito a la segunda flecha, la responsabilidad es plata. Es decir, la responsabilidad jurídica quiere decir que una persona debe hacer determinada acción. La acción puede ser dar una clase, entregar una cosa, entregar una obra determinada. Si no lo hace, la otra parte puede ir al juez a pedirle que le cumpla, pero si no le cumple, va a tener que pagar. Al final del día, para esta materia y a efectos jurídicos, la responsabilidad quiere decir quién se hace cargo patrimonialmente de esa obligación, ya sea cumpliéndola o, en el caso de incumplimiento, resarciendo o indemnizando según el caso. No es este el momento para ver la clase de indemnizaciones o de resarcimiento, pero sí esta idea de responsabilidad. Responsable es, en esta materia, el que paga, ¿sí?
En esta materia, responsable es el que paga. Es el que paga cumpliendo con la obligación como correspondía originalmente, o en su defecto es el que paga ante el incumplimiento. Pero siempre cuando hablamos de responsabilidad en esta materia, hablamos de dinero, de alguna cuestión patrimonial. La responsabilidad se conecta con las obligaciones. Habíamos visto que las obligaciones son relaciones jurídicas que tienen un efecto jurídico. Bueno, para que ese efecto se sostenga, el acreedor tiene una serie de poderes. Poderes es el nombre jurídico. También le decimos acciones, ¿sí?, que surgen de esta relación jurídica. Y esos poderes quiere decir capacidades de accionar en el marco del sistema jurídico, son acciones que puede hacer para asegurarse su interés económico. Le decimos acciones principales a aquellas que el acreedor puede pedir a la justicia para directamente satisfacer su interés económico originario. Esto es la ejecución forzada, es decir, obligar a la persona que haga esa tarea. Es verdad que esto en lo cotidiano y sobre todo en los negocios no parece necesariamente lo más obvio, ¿sí? Porque si estamos hablando de un artista, de un profesor, de lo que sea, es difícil pensar que lo pueda hacer forzadamente. La ejecución, por otro, cuando estuviéramos hablando de que la persona obligada era una empresa, ¿sí? O bien la indemnización. La indemnización sí es directamente reemplazar aquel interés original por dinero. Estas son las acciones principales, las que vienen a defender ese interés que teníamos cuando se creó esta obligación. Y después hay acciones auxiliares para mantener el patrimonio del deudor. Medidas precautorias como el embargo o la inhibición de bienes, o acciones que se llaman de simulación o de revocatoria, que las vamos a volver a ver cuando veamos sociedades, al final de la materia. Las acciones auxiliares se dicen así porque no tienden a satisfacer el interés primario, sino a evitar que el deudor no tenga nada para pagarlo. ¿Sí? Supongamos que estamos en una situación en donde se había contratado determinada obra de arte y la persona no la va a hacer él, como era una obra de arte no la puede hacer otro, no tiene sentido que lo haga otro y está evitando pagar. Bueno, si además se está derrochando su patrimonio, el acreedor no va a cobrar nada, por lo tanto, hay algunas acciones que se pueden hacer mientras se hace el proceso, el embargo es la más clara, para evitar que se frustre el interés del acreedor. La responsabilidad, y aquí vemos de vuelta como no necesariamente el lenguaje coloquial es estrictamente el jurídico, también se puede trasladar o se puede comerciar. ¿De qué se trata esto de comerciar la responsabilidad? Se puede a través de un contrato trasladar la responsabilidad de una persona a otra. Y si pensamos que la responsabilidad es quién paga ante el incumplimiento o ante un problema, no aparece tan difícil pensar en qué situaciones uno puede trasladar la responsabilidad. Por ejemplo, un seguro de autos. En el seguro de autos hay un determinado problema, hay una persona que es responsable de pagar ese dinero, pero por otro contrato, que después vamos a explicar alguna cuestión, le traslada a un tercero. Por supuesto, volvamos al ejemplo del seguro. En el ejemplo del seguro, si alguien tiene un accidente de tránsito, la persona que tuvo el accidente sería la responsable. Después vamos a diferenciar entre si es contractual o no, pero quedémonos con nuestra idea. Si ustedes tienen un accidente, quien tuvo el accidente es el responsable. Pero quien tuvo el accidente no es el que efectivamente va a pagar esos daños, sino que los va a pagar la compañía aseguradora. ¿Por qué? Porque hubo un acuerdo entre la aseguradora y esta persona de trasladarle esa responsabilidad. Por supuesto que hablamos de responsabilidad económica y comercial, no de responsabilidad penal, no de responsabilidad administrativa eventualmente. Hablamos de responsabilidad entendiendo responsabilidad como lo que vimos en esta materia. Responsable es aquel que al final del día va a pagar para que el acreedor satisfaga su interés.